Es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes un poco de la palabra de Dios. Pues hermanas, al parecer esta es la última semana que estamos pues así compartiendo a través de las redes sociales, y pues la siguiente semana, si Dios nos permite, si Dios nos da vida, pues ya podemos nuevamente congregarnos y poder tener nuestra clase. Bueno, no sé aún todavía si mi esposo va a permitir que haya clase o solamente predicación, pero estoy contenta, hermanas, porque ya pronto nos veremos. Y pues quiero terminar, hermanas, el tema que habíamos comenzado hace ya 2 semanas. Habíamos estado hablando acerca de esas cosas que son esenciales, que son las más importantes en nuestra vida y que de alguna manera son las que nos dan las fuerzas, el ánimo, la fe para poder seguir adelante. Y pues el día de hoy vamos a terminar con el último punto de estas clases, y pues para comenzar, hermanas, vamos a hacer una oración para que Dios bendiga este tiempo. Hermanas, vamos a orar. Pues Padre bendito, te damos muchas gracias porque tú nos has permitido hasta este momento, mi Dios, pues estar con bien, tener salud, tener vida, estar, Padre bendito, pues aquí en tu casa y poder abrir tu palabra y poder compartir con mis hermanas pues lo que tú ya has hablado a mi corazón, mi Señor. Quiero rogarte, Padre Santo, que tú puedas hablar a los corazones de mis hermanas, que tú me uses, mi Dios, para poder mostrarle a mis hermanas y pues a quien escuche este video, mi Dios, pues lo mucho que tú haces por nosotros y lo agradecidos que debemos estar cada día de nuestra vida. Dios, habla a nuestros corazones, te lo ruego, bendice este tiempo, dirige esta clase y úsame, Padre, para honra y gloria tuya y edificación de nuestra iglesia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues les decía, hermanas, hemos estado hablando acerca de lo que Dios nos ha enseñado en esta pandemia. De verdad que esta pandemia ha sido algo histórico para nuestras vidas, ha sido algo que va a trascender, y desafortunadamente, hermanas, pues hemos visto muy de cerca los decesos de personas que amamos, personas que nos hubiese gustado que siguieran con nosotros, pero Dios ha usado esas situaciones para hablar a nuestros corazones. Y pues yo quiero compartir con ustedes este último punto. Vamos a hablar acerca de la iglesia. Vamos a hablar, hermanas, de cómo muchas veces las cosas que vivimos antes de la pandemia nos absorbían tanto que no valorábamos aquellas cosas que son las más importantes en nuestra vida. Ya vimos que lo principal es nuestra relación con Dios. Muchas veces el trajín de cada día, el trabajo, nuestros quehaceres, a veces hacían que descuidáramos nuestra relación con nuestro Dios. Y es lo más importante, hermanas, lo que nos mantiene con vida. También hablamos de nuestra relación con nuestra familia, de cómo es lo más importante, lo que nos da ánimo, lo que nos hace salir a trabajar, lo que nos hace hacer todo, hermanas. Trabajar en casa, trabajar fuera de casa. Ellos son nuestro motor, nuestra familia. Pero el día de hoy vamos a hablar, hermanas, también de nuestra iglesia, de nuestra relación con los hermanos, con la familia de nuestro Dios, como también eso es parte fundamental en nuestra vida, hermanas. Sinceramente, hermanas, si no tuviésemos esas bendiciones en nuestra vida, como es esa relación con nuestro Dios, esa relación con nuestra familia y nuestra relación con nuestra iglesia, sinceramente, hermanas, al menos yo no sé qué sería de mi vida. No sé dónde estaría tal vez en este momento, cuál sería mi motor. Yo creo que no tendría nada, no tendría vida, no tendría todas las bendiciones que tengo hoy, hermanas. El mantener nuestra relación con nuestro Dios, con nuestra familia y en nuestra iglesia estables, sanas, eso hace que nuestra vida sea feliz, hermanas. No importa la pandemia, no importa la situación que estemos viviendo, lo que en realidad nos fortalece, lo que nos ayuda, lo que nos da ese ánimo para seguir adelante, pese a las circunstancias que hayan,
Es nuestro Dios, nuestra familia y nuestra iglesia, hermanas. Pero tristemente, muchas veces creemos que la iglesia no es tan indispensable como nuestra familia y como Dios. Y muchas veces anteponemos muchas cosas y dejamos a nuestra iglesia en el último de los casos para hacer algo, y permitimos, hermanas, que otras cosas nos roben el tiempo que debemos darle a nuestra iglesia, a nuestro Dios y a nuestra familia, hermanas. Vamos a leer Hechos 11, 25 y 26 y vamos a hablar un poquito, hermanas, de la bendición que tenemos al tener una iglesia y de lo que nuestro Dios quiere, para lo cual formó una iglesia, hermanas. Vemos en Hechos 11:25 que dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vamos a hablar un poquito, hermanas, acerca de lo indispensable que es nuestra iglesia, nuestra relación con nuestros hermanos, nuestra relación incluso con el pastor, para que nuestra vida pueda ser cada día de bendición y de edificación. Dice el versículo, hermanas, que Bernabé fue a buscar a Saulo, y hallándole fueron juntos a Antioquía. Pero dice algo interesante ahí: fueron y se congregaron allí todo un año con la iglesia. No solamente dice que fueron a vivir a Antioquía o que fueron de visita a Antioquía, fueron ahí pero a congregarse en la iglesia. ¿Qué es lo más importante de nuestra iglesia, hermanas? Congregarnos. ¿De qué nos sirve una iglesia si no estamos ahí? ¿De qué nos sirve un hospital si estamos enfermos y no vamos al hospital? ¿De qué nos sirve tener una familia hermosa si no nos gusta estar con nuestra familia, no queremos estar con nuestra familia? Dice aquí que Pablo y Bernabé fueron a Antioquía y ahí se congregaron, pero dice algo importante, hermanas: ellos se congregaron allí con un propósito, no solamente por estar ahí, por llenar un espacio. Dice que cuando estuvieron ahí, enseñaron a mucha gente. Y la primera impresión que a mí me da de Pablo y de Bernabé es que cuando ellos llegaron ahí, hermanas, no llegaron a sentarse, a escuchar, ellos llegaron con el deseo y la disposición de hacer algo para Dios. ¿Y qué hicieron? Enseñaron, dice, a mucha gente, hermanas. Qué hermoso es pensar que cuando una persona llega a la iglesia, llega con el deseo no nada más de escuchar. Bueno, obviamente esto es normal cuando una persona es nuevo creyente, llega a escuchar y así debe ser. Pero cuando esta persona, estos hermanos, en el caso de Bernabé y en el caso de Saulo, ellos ya habían sido llamados para servir. Ellos llegaron a la iglesia, pero no llegaron nada más a escuchar, a que les sirvieran. Ellos llegaron a servir, a enseñar. A tal grado, hermanas, dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en ese lugar. Entonces, en Antioquía recibimos los hijos de Dios ese sobrenombre, ese título, incluso ese apodo, como cristianos. ¿Esto qué quiere decir? Que eran pequeños Cristos, o sea que se comportaban como Cristo, creían lo que Cristo creía, hacían lo que Cristo hacía, y ese debe ser, hermanas, el fin por el cual nosotros valoremos nuestra iglesia y asistamos a nuestra iglesia. El que podamos tener un propósito, no solamente el asistir, sino que podamos congregarnos, enseñar y dar un excelente testimonio. Que las personas que estén a nuestro alrededor sepan que somos cristianas. Que las personas que están a nuestro alrededor digan, tienen una hermosa familia que ama y teme a Dios.
que las personas que estén a nuestro alrededor digan, ¿cómo es o por qué ellos se llevan de esa forma? ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y es bien importante, hermanas, que nosotros permitamos que Dios haga la obra en nuestras vidas, en nuestra iglesia, como Él quiere, hermanas. No como nosotras creemos que es lo mejor, ¿verdad? Vamos también a leer Hechos el 2 del capítulo 41 y lo vamos a leer, hermanas. No voy a tomar mucho tiempo de aquí porque son otros puntos los que vamos a meditar, pero es muy importante entender el propósito por el cual Dios quiere que vivamos congregándonos en una iglesia, que vivamos haciendo su voluntad y cumpliendo su propósito. Dice Hechos 2 del 41 al 47, hermanas, lo voy a leer yo. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermana, tú un día te bautizaste, tú un día fuiste añadida a la iglesia, tú ya eres parte de la iglesia. Dice después, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esperamos también, hermanas, que nosotras como damas, como esposas, podamos perseverar en la doctrina. Esto quiere decir que sigamos aprendiendo, que no nos quedemos estancadas, que sigamos cada vez conociendo más la doctrina de nuestro Dios. También en la comunión unos con otros, que no nos aislemos y digamos, yo solamente, yo y mi familia, y no tengo comunión con los demás hermanos. Ese no es el deseo de nuestro Dios. También dice en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanas, que podamos tener esa comunión entre hermanos y que podamos estar orando unos por otros. Después dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes, juntos, hermanas, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice, hermanas, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanas, sin tocar cada uno de estos textos, queda claro, hermanas, cuál es el propósito de nuestro Dios, ¿sí? No solamente que nos congreguemos, sino que podamos hacer la obra, podamos crecer, podamos convivir, podamos amar, podamos perseverar en la doctrina, podamos ser útiles en las manos de nuestro Dios. Y de esa manera, hermanas, solo de esa manera, Dios va a añadir a nuestra iglesia. ¿Por qué, hermanas? ¿O para qué? Para edificar las vidas de los nuevos creyentes que lleguen, pero también para servir, hermanas. Y si nosotros no servimos o no queremos servir, por ejemplo, hay necesidad de maestros de escuela dominical, va a terminar el curso, hermanas, y vamos a volver a necesitar maestros, pero no hay personas o hermanos o hermanas que estén dispuestas, o algún otro ministerio. Si no servimos o no queremos servir, ¿para qué Dios va a enviar personas? Si no podemos visitarles, si no les discipulamos, si no edificamos sus vidas, si no hay maestros de escuela dominical, ¿para qué va a enviar Dios nuevos creyentes a nuestra iglesia si nosotros no estamos dispuestas a servir a nuestro Dios? Dios quiere, hermanas, que todo lo que leímos en este texto lo hagamos, absolutamente todo, hermanas, que estemos dispuestas, ¿verdad? Dios quiere que nos congreguemos con un propósito, hermanas, no solo porque nos gusta venir, porque es el día del Señor, porque tenemos que asistir, tenemos que cumplir, porque Dios nos dijo. No, hermanas, Dios quiere que se cumpla su propósito.
Y para entender bien su propósito, hermanas, vamos a leer Hebreos 10:24 y les voy a encargar, hermanas, bueno, les voy a pedir de favor que lo puedan leer conmigo, y aquí vamos a enfocar los puntos de la clase, hermanas. Dice Hebreos 10:24 y 25, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sí? Hermanas, nuestro Dios nos ha salvado con un propósito, hermanas. Su propósito es, primero dice, considerarnos unos a otros para estimularnos al amor. Y tristemente, hermanas, es difícil decirlo, pero en muchas ocasiones no vemos esto en nuestra iglesia. Yo creo que en su mayoría nosotras buscamos estimularnos para provocarnos unas a otras al amor. Pero no siempre, hermanas. En muchas ocasiones hay hermanas, hay hermanos que lejos de estimularnos a esto, nos estimulamos a lo contrario, hermanas. Y debemos tener mucho cuidado, porque el objetivo principal de nuestro Dios es provocarnos, animarnos, estimularnos aquí en su iglesia, pero al amor, ¿sí? A mostrarnos amor, ¿sí? No, hermanas, Dios no quiere que nos estimulemos al odio, a la envidia unos a otros como hermanos, a la crítica como hermanos, a la murmuración como hermanos, a la rebeldía, hermanas, como hermanos o como hermanas, a la negligencia o al pecado. Para nada, hermanas. Dios no quiere que vengamos aquí a la iglesia con alguna de estas ideas, o que aquí dentro o fuera de la iglesia nos estimulemos a eso. No, hermanas. Ese no es el fin de nuestro Dios. Lo que nuestro Dios quiere es que nos estimulemos al amor unos a otros, ¿verdad? Y esto, tristemente, hermanas, ha sido muchas veces un tema, un error difícil en la iglesia. Hermanos han llegado y se han enterado, hermanas, de situaciones de la iglesia por hermanos que incluso a veces ya ni siquiera se congregan aquí, que les gusta mucho murmurar de las iglesias, que les gusta mucho hablar de los hermanos, y que se dedican solamente a perjudicar y dañar la obra, hermanas, que no estimulan a los que pueden ser nuevos y pueden venir al amor, a asistir, a congregarse, que a lo único que estimulan es a no congregarse, a juzgar, a odiar, a hablar mal de los demás, hermanas. Y yo espero que ese no sea nuestro caso, que nuestro caso sea estimularnos solamente, hermanas, al amor, a mostrarnos amor unos con otros, ¿verdad? Hace tiempo unos hermanos venían constantes y después dejaron de venir. Mi esposo los visitó y el hermano le platicó a mi esposo, dice: es que un hermano de la iglesia o hermana de la iglesia nos comentó todo esto, y hermanas, de verdad que dijeron todo lo malo y ni siquiera era todo real o era como lo habían manejado. Y tristemente, hermanas, los hermanos ya no querían venir. Mi esposo tuvo que explicarles parte de lo que ya le habían dicho, que cosas ni siquiera eran reales, parte había verdad, pero no eran reales, y los hermanos siguieron congregándose, pero es triste, hermanas, que a veces, como hijas de Dios, nos estimulemos para el desánimo, para no venir, para hablar mal de los demás. Hermanas, que ese no sea para nada nuestro fin, ¿verdad? Que no busquemos, hermanas, nuestra iglesia para desanimar, que seamos parte de los que nos estimulamos al amor, de los que nos animamos a amar, ¿verdad? Tristemente, a veces el pastor, los hermanos animan al amor, hermanas, pero desafortunadamente los hermanos son los que deciden qué tomar, si lo bueno o a veces lo malo, incluso cosas que ni siquiera son reales.
y se desaniman a veces solos, hermanas, por ideas que se hacen, por sentimientos que crean a sí mismos, y por más que el pastor vaya y anime, por más que los hermanos vayan y animen, uno decide qué tanto va a dejarse a veces contaminar o lastimar por los demás hermanos. Que seamos parte de los que animamos unos a otros para amarnos y para hacer la obra de nuestro Dios, hermanas. También dice el versículo, hermanas, que para considerarnos a las buenas obras. Debemos animarnos, hermanas, considerarnos para tener buenas obras, hermanas. Nuestro Dios quiere que nos estimulemos, hermanas, para tener un buen testimonio. Así como en lo que leímos acerca de Pablo y de Bernabé, que los demás digan sin que nosotros digamos nada, que los demás digan, son cristianos, son de otra religión, ellos dicen, porque son diferentes, porque ellos no toman, porque ellos no fuman, porque ellos no hablan con groserías, porque ellos no andan en pleitos, no andan en cosas indebidas. Hermanas, eso quiere Dios, que nos estimulemos, que nos animemos a que nuestras obras sean buenas, sean diferentes. Nuestro Dios espera, hermanas, que nosotras vengamos aquí a este lugar para estimularnos a las buenas obras. Hermanas, las clases que tenemos cada 8 días nos enseñan y nos estimulan a cambiar nuestras obras, a que nuestras obras cada vez sean mejores y sean agradables a nuestro Dios. Y desafortunadamente, hermanas, a veces venimos y no valoramos, hermanas, lo que tal vez hermanos con esfuerzo hacen. Hermanos llegan temprano para ensayar y muchos hermanos no llegan ni siquiera a los cantos a alabar a nuestro Dios. Hermanos se preparan para sus clases, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, y los hermanos no valoran, hermanas, el esfuerzo de los hermanos que llegan a ensayar, que preparan sus clases, porque no llegan a las clases, llegan tarde, no llegan a la alabanza, llegan tarde. No valoramos a veces, hermanas, el esfuerzo que hacen otros para edificar su iglesia, para que tengamos buenas obras, para hacerlo mejor para nuestro Dios. ¿De qué sirven, hermanas, muchas clases que a veces se han dado acerca de temas que vivimos en el matrimonio? ¿De qué sirven si no llegamos a la clase? Y después las hermanas dicen, es que tengo este problema y tengo este problema. Y uno dice, hermanas, eso se enseñó hace 8 días, hace 15 días, hace un mes. Pero hermanas, debemos escuchar las clases, debemos valorar nuestra iglesia, llegar a tiempo, llegar a la alabanza, llegar a las clases, llegar a la predicación, hermanas, que podamos estimularnos a las buenas obras llegando temprano. Hermanas, yo muchas veces se los he dicho, a veces yo me desanimo, no me animo, me desanimo, cuando veo que voy a empezar mi clase y que esa clase puede ser de bendición para las hermanas y las hermanas no han llegado. Tal vez solo han llegado 3 o 4 hermanas y yo digo, pero es que esta clase les va a ayudar a las demás hermanas, pero no llegan. Entonces eso a mí no me anima, no me estimula, a mí me desanima. Debemos de ser parte de animarnos unas a otras para la edificación, hermanas. El hecho de que un hermano se prepare, lo está haciendo porque está pensando en sus hijos, hermana. Lo está haciendo porque está pensando en usted, tal vez. El pastor se prepara y está pensando en usted, en que eso puede ser de bendición para su vida. Pero si usted no llega, hermana, o llega tarde, no nos estamos estimulando en amor y a las buenas obras los unos a los otros. Debemos de ser parte de los que animamos, no de los que desanimamos, ¿verdad? Muchos hermanos a veces no escuchan el consejo, no escuchan la exhortación, y esto es, hermanas, tristemente, porque a veces la predicación se da, la clase se da, y muchas veces como hermanos no valoramos. A veces están dormidos, estamos distraídos, estamos pensando en qué voy a hacer el día de mañana, estamos pensando en qué voy a comer al rato, y no estamos atendiendo la palabra de Dios,
no estamos atendiendo el consejo. Y eso hace que nuestras vidas estén mal, a veces estén en pecado, a veces estén haciendo lo que a Dios no le agrada. Y hermanas, si Dios nos manda a estimularnos en las buenas obras, muchas veces el pastor va a visitarle para exhortarle, para animarle. Y hermanas, lejos de escuchar el consejo o la exhortación, nos ofendemos, nos sentimos agredidos, nos sentimos atacados y decimos, ya no voy a la iglesia, porque el pastor nada más me está juzgando, o la hermana que me vino y me animó para que no haga esto, para que haga lo otro, nada más está viendo mi vida. Hermanas, nuestro Dios nos manda que nos consideremos unos a otros para estimularnos, para animarnos, para provocarnos, para exhortarnos, hermanas, al amor y a las buenas obras. Entonces, si alguien está en pecado, hermanas, nuestra responsabilidad es animar al hermano, exhortarle en amor, decirle, hermano, lo que tú estás haciendo a Dios no le agrada. Hermano, lo que tú estás haciendo daña tu testimonio, daña a tu familia, daña a tu iglesia. Hermanas, tristemente muchas veces no queremos hacerlo, porque no queremos confrontar al hermano, porque no queremos decirle y que el hermano se sienta agredido, se sienta ofendido y que después se vaya. Pero hermanas, entonces no estamos haciendo lo que Dios nos manda. Nuestro Dios nos manda que estimulemos a los hermanos, aunque sea a través de la exhortación, a veces a través de las clases, que nos exhortemos, hermanas, para buscar la santidad, para buscar la voluntad de nuestro Dios. Y es triste, hermanas, hace tiempo recuerdo unos hermanos que la verdad amamos mucho, que vinieron una vez a mi esposo y le pidieron un consejo por una situación que estaban viviendo en la familia, y mi esposo les dio el consejo. Pero hermanos, a ellos no les pareció. Ellos pensaban o ellos decían que eso era muy duro, que ellos no podían hacer eso, que no podían seguir ese consejo. Y hermanas, se molestaron, se enojaron con mi esposo, dejaron de venir a la iglesia, y por más que les buscamos y les animamos, nunca regresaron. Y si nosotros exhortábamos o animábamos a algunos de sus hijos, ellos se enojaban, se molestaban y se sentían ofendidos. Hermanos, entonces, ¿cómo es que podemos exhortarnos unos a otros? Tenemos una iglesia. Nuestro Dios quiere que cambiemos nuestras malas actitudes, que escuchemos la exhortación. Pero eso, ¿cómo va a pasar? Si nos ofendemos, si nos sentimos agredidos, o si no nos animamos a decir al hermano o a la hermana, porque no queremos que se sienta mal. Hermanas, no debemos de hacer eso. No podemos dejar que pase el pecado y no podemos dejar que todo se pase por alto sabiendo que eso a Dios no le agrada. Debemos atrevernos, hermanas, a animar y a exhortar a las buenas obras, ¿sí? Y también debemos escuchar cuando alguien venga y nos anime, cuando alguien venga y nos exhorte. Y no debemos sentirnos agredidos, hermanas. A veces nos duele escuchar o que Dios nos hable y nos exhorte, pero debemos de reconocer lo que está mal y cambiarlo, hermanas. Y debemos tener cuidado también, hermanas, porque a veces decimos, no, sí voy a animar y voy a exhortar, pero a veces lo hacemos de una manera grosera, de una manera grotesca. A veces lo hacemos en algo que no es correcto. Hermanas, que no venga y alguien te quiere exhortar y te diga, no, hermano, es que no es para tanto, el pastor es muy exagerado, o sea, no es para que quieras satanizar todo y decir, no, es que pues no es para tanto, hermano, no pasa nada si tú escuchas música mundana, no pasa nada si tú de vez en cuando vas y tomas, o nada más baila con tu esposa, no bailes con nadie más que con tu esposo o tu esposa. No seas legalista, hermano. En esa iglesia o el pastor es muy legalista, no pasa nada. Hermanas, tengamos mucho cuidado. Hace muchos años yo recuerdo también un hermano que le comentó a mi esposo y le dijo, cuando mi esposo dio la clase de la música,
el hermano le decía, no, es que no, no satanices todo, o sea, no es para tanto. Y de verdad, hermanas, que después de tiempo el hermano terminó fornicación, terminó disciplinado, y uno dice, eso pasa cuando comenzamos a ver las cosas no tan graves y empezamos a apapachar el pecado y decimos, esto no es tan grave. Y después animamos a los demás a que no sean tan legalistas. No, hermana, escucha la exhortación y el consejo siempre y cuando sea para el amor y buenas obras, no para las malas obras, no para traer el pecado a la iglesia, no para consentir el pecado de los hermanos y decir, bueno, eso no está tan grave, pueden hacer esto, pueden hablar así, o pueden vestir así, o pueden ir a ciertos lugares. No, hermanas, tengamos la sabiduría de poder ver un consejo y decir, este consejo es correcto o no es correcto. Apenas hace unos días alguien me comentaba que un hermano en Cristo le decía, bueno, es que tampoco es para que te fanatices así. O sea, no pasa nada si la música, no pasa nada si hacen esto, o si viven en adulterio, fornicación, no pasa nada, o sea, no te fanatices. Hermanas, no. Si tú vas a ser más santo, fanatízate. Sataniza todo y permite que tu vida sea cada vez más agradable a los ojos de nuestro Dios. Que las predicaciones y las clases, hermanas, sean útiles a tu vida. Que no termines siendo mundana igual que muchos y viniendo y asistiendo por costumbre. No, hermana, valora lo que nuestro Dios nos da. Lo que Él quiere es que al venir a esta iglesia, hermanas, podamos obedecer a la exhortación, hermanas, que podamos reprender el pecado y que podamos buscar la santidad y las buenas obras, hermanas. Dice el versículo también, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y sinceramente, hermanas, a veces cuando tenemos todo, cuando tenemos la iglesia, no vemos tan grave y decimos, ay, pues hoy no voy, ay, no pasa nada, es que hoy voy a salir o quiero ver a mi familia, es que hoy voy a ir a la plaza y vamos a de compras, es que hoy hoy me voy a parar tarde porque hoy quiero hacer el aseo en mi casa. No, hermanas, el domingo es el día del Señor y Él quiere que no dejemos de congregarnos. Tal vez a algunas personas ya les es costumbre, hermanas, no asistir o llegar tarde, o tristemente, hermanas, ser tan inconstantes que pues Dios no puede hacer la obra en ellos. Pero, hermanas, Dios quiere que nosotros no lo hagamos. Hermanas, valoremos que tenemos una iglesia, hermanas. Valoremos que tenemos un pastor, que tenemos hermanos. De verdad, hermanas, que en esta pandemia tenemos que valorar nuestra iglesia. Debemos valorar lo que tenemos. Hermanas, muchas iglesias han tenido que dejar un lugar que rentaban porque los hermanos no fueron fieles en sus diezmos, porque no tuvieron dinero para poder pagar la renta de la iglesia, porque el pastor tuvo que salir a trabajar porque la iglesia no fue fiel y no lo sostuvo económicamente, y el pastor muchas veces se contagiaron, hermanas. Yo escuché y varias veces mi esposo ha recibido mensajes de cierto. Hoy en la mañana estuvo él orando por un pastor, me parece que él era de Puebla, y estuvimos orando por él, hermanas, y el pastor falleció. Y nosotros supimos hace poco tiempo que en la iglesia que está aquí en la entrada de Izcalli falleció el pastor, y varios pastores, hermanas, misioneros, han fallecido de COVID, hermanas. ¿Por qué? Algunos porque salieron a hacer su trabajo, a ganar almas. Y bueno, Dios bendice aún a esos pastores y ahora están con el Señor. ¡Qué bendición! Pero tristemente algunos porque tuvieron que salir a trabajar, salir a buscar el sustento para la familia, hermanas. Sinceramente, hermanas, a veces no valoramos lo que tenemos. Hermanas, nosotras tenemos un edificio
Y gracias a Dios, y es muy hermoso, y yo ahora lo veo y digo, Dios ha sido bueno con nosotros. Tenemos que llenar este lugar, hermanas. ¿Cómo? Dando un buen testimonio y trayendo y trabajando, trayendo gente, trabajando en sus vidas, edificando sus vidas, hermanas. Tenemos un lugar. Hermanas, tenemos un pastor. Tenemos un pastor que, aunque enfermó y no sabemos exactamente de qué fue, hermanas, yo a veces hasta he llegado a pensar y digo, ¿habrá sido COVID? Porque sus síntomas fueron extraños, pero creo que no. Pero aún a pesar de que enfermó, hermanas, él ya salió, terminó su tratamiento y ahorita ya puede salir. El domingo se volvió a poner un poquito mal, otra vez empecé a chillarle. Yo ya me di cuenta, hermanas, que él tiene que cuidarse, no tiene que estar en el frío, tiene que estar tapado, no en corrientes de agua, no tomar frío, tiene que cuidarse, hermanas. Pero tenemos un pastor. ¿Lo valoramos o decimos, quién sabe cómo es el pastor? Y si le pasa algo, pues ya veremos qué hacemos. Hermanas, muchas iglesias se han quedado sin pastor, sin lugar, sin iglesia. Hermanas, nosotras valoremos lo que tenemos. Tenemos hermanas que apoyan, de verdad, hace como una semana, en un grupo que yo estoy de esposas de pastores en Facebook, una hermana compartía que oráramos mucho por dos jovencitos que habían quedado huérfanos, hermanas. Estos jóvenes, un adolescente y un joven, perdieron a su mamá. La hermana esposa del pastor decía que esta hermana era muy trabajadora en la iglesia, que era la más trabajadora de la iglesia. Sin embargo, enfermó, falleció y sus dos hijos se quedaron huérfanos. Ahora ellos, el pastor y su esposa, querían adoptarlos y nos pidió que oráramos para que todo el proceso de adopción se pudiera hacer legalmente. ¿Por qué? Porque la hermana servía en la iglesia, falleció y ahora sus hijos estaban solos. Hermanas, nosotras tenemos en nuestra iglesia hermanas que sirven, que dan clases, que tienen algún ministerio, que van y ganan almas. Valoremos a esas hermanas, valoremos lo que tenemos en nuestra iglesia. A lo mejor somos una iglesia pequeña, hermanas, pero valoremos lo que tenemos, aunque sea pequeña, y trabajemos para que podamos ser una iglesia grande. No nos conformemos con las mismas, con el amor que hay entre nosotras, no. Traigamos más personas, hermanas. El día de ayer mi esposo le pudo compartir a una vecina. Dios había puesto en el corazón de los dos y la verdad que no nos habíamos dicho. Yo la había visto y yo dije, quiero compartirle, pero no lo hice. Después mi esposo me dijo lo mismo, no lo hizo, pero cuando nos tocó compartir ahí en nuestra colonia, pasamos a su casa. Y cuando pasamos, ella no estaba y su suegra, mi esposo le compartió a su suegra y su suegra aceptó a Cristo. Y su suegra nos dijo, es que me gustaría mucho que le compartieran esto a mi nuera. Y mi esposo dijo, híjoles, pues yo ya lo había pensado. Cuando mi esposo me platicó, le dije, es que yo también había sentido eso. Y él me dijo, pues ahora quiero compartirle, pero pues ya no vive aquí. Y ayer, hermanas, que nos tocó compartir por ahí por nuestra colonia, ella iba pasando. Yo entré, ya habíamos terminado de ganar almas, nada más faltaba Peniel, que estaba ocupada, y yo pasé en la tienda a comprar unas cosas para llegar a la casa a comer, y de repente volteé y vi que mi esposo estaba compartiendo otra vez, y dije, bueno, me acerqué un poco y vi que era ella, hermanas, y es una joven, bueno, ya es señora, pero está joven, que tiene mucha necesidad, hermanas, mucha necesidad. Y yo digo, ¿cuándo vamos a esforzarnos en ir a esas personas y traerlas a la iglesia, hermanas? Necesitan de Dios. No nos conformemos con ser nosotras. Tienen necesidad, hermanas. Mi esposo le dijo que si quería el discipulado y ella dijo que sí. Ella dijo que el siguiente sábado, como teníamos ya un compromiso, yo le dije, el día que tú quieras pasa a mi casa, tócame
y yo te puedo dar el discipulado, el día que tú puedas, no esperar hasta el sábado, no, cuando tú quieras. Hermanas, ¿por qué a veces nos esperamos? ¿Por qué no traemos a esa gente? Hermanas, no importa, tú ve, comparte, trae a las personas porque ellas necesitan una iglesia, necesitan amor, necesitan que Dios cambie sus vidas, que Dios transforme sus familias, que sus hijos encuentren a Dios, que nuestras vidas puedan ser de edificación. Hermanas, no nos conformemos a nosotras, ¿sí? No digamos, con que nos congreguemos nosotras es suficiente. No, hermanas. Congrégate, pero trae a alguien que necesita de Dios. Cada semana, insiste. Queremos, hermanas, iniciar una ruta y de verdad yo espero que nos animemos, que oremos para que esto pueda ser posible, para que podamos traer a aquellas personas que necesitan de Dios, hermanas. Yo sé que nuestro Dios puede hacerlo, pero Él necesita que nosotros seamos fieles en congregarnos, seamos fieles en ganar almas, seamos fieles en orar por nuestros invitados, en ir por nuestros invitados, en traer a nuestros invitados. Hermanas, ¿para qué queremos la iglesia si solo venimos a edificar nuestra vida y a sentarnos? Debemos de ocupar nuestra iglesia para edificar la vida de otros, hermanas, que podamos valorar lo que tenemos, valorar la predicación, valorar la escuela dominical, valorar la alabanza, llegar a tiempo, traer gente. Hermanas, valoremos lo que tenemos. De verdad, hoy mi esposo, él conocía al pastor que falleció y hoy en la mañana estaba muy inquieto y de repente lo veía en su celular y viendo la foto del pastor y decía, es que no puedo creerlo, estaba joven, yo lo conocí, él estaba triste, angustiado, hasta me dice, ¿cómo cuando tú conoces a un pastor te puede? Justamente ahorita antes de subir me dice, hay que orar por el pastor Honorio, porque el pastor subió unas fotos de que se ha estado sintiendo mal, hermanas, y de verdad que uno dice, ¿por qué no valoramos lo que tenemos? Tenemos una relación con nuestro Dios y a veces no leemos y no oramos. Tenemos una familia y a veces no valoramos, hermanas, no la disfrutamos, no honramos nuestro hogar con la presencia de nuestro Dios entre nosotros. Tenemos una iglesia, hermanas, y a veces no asistimos, llegamos tarde, no llegamos a la escuela dominical, no llegamos a los cantos, no traemos gente, hermanas, no traemos personas que necesitan de nuestro Dios. Hermanas, no valoramos lo que tenemos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar, hermanas, después de esta pandemia? La próxima semana regresamos. ¿Pero cómo regresamos, hermanas? Regresamos con ánimo, con invitados, con el deseo de hacer la voluntad de nuestro Dios, de escuchar la exhortación, de cambiar nuestras vidas, de vivir en santidad, o cómo vamos a regresar a nuestra iglesia, hermanas. Es una tristeza pensar que puede pasar la pandemia y nosotros podemos seguir igual. Dice el versículo, hermanas, que debemos de exhortarnos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanas, no es no podemos creer que falta mucho tiempo para que el Señor venga. No podemos pensar que tenemos todo el tiempo para gastarlo en nuestros deseos y olvidarnos que el Señor está por venir, hermanas. Sea el COVID y nosotros lleguemos pronto a su presencia, o sea su segunda venida. Hermanas, estamos aprovechando el tiempo. El día se acerca, hermanas. Nuestro encuentro con nuestro Dios se acerca. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos, hermanas? ¿Estamos aprovechando nuestra vida, nuestro tiempo, para poder hacer la voluntad de nuestro Dios? ¿O estamos muy enfocados en nuestra vida, en nuestros deseos? Debemos exhortarnos, hermanas, unas a otras. Dice la Biblia, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanas, la segunda venida está a la vuelta de la esquina. Hay pestes, guerras. Hermanas, pensar en la tecnología, en el chip, en el rapto, son temas, hermanas, que hace 20 años
no eran tan cercanos. Ahora podemos ver todo eso y de verdad que decimos, esto está cerca, el Señor viene. No tenemos tiempo, hermanas, para decir, luego comparto, luego hablo. De verdad que ayer, hermanas, que yo vi a esta señora, yo dije, necesita de Dios, no puedo esperar. Cuando vi el anuncio de que ya íbamos a pasar a semáforo naranja, dije, ya es tiempo, quiero que ella vaya. Va a ser difícil, hermanas, por el transporte, pero tenemos que trabajar en una ruta, tenemos que trabajar en ir por nuestros invitados, tenemos que trabajar porque el tiempo está cerca. Hermanas, ¿qué le vamos a decir a nuestro Dios? ¿Valoramos nuestra iglesia? Si valoramos nuestra iglesia, hermanas, esto quiere decir que asistimos, que traemos gente, que edificamos sus vidas, que estamos atentos a la clase, que estamos atentos a la predicación, que alabamos a nuestro Dios con ánimo, con amor, que nos amamos unos a otros, que nos ayudamos unos a otros. Si valoramos nuestra iglesia, entonces debemos tener esa actitud, hermanas. Yo recuerdo cuando hace tiempo que leí el libro del mártir de las catacumbas, de la persecución. Hermanas, no importaba la situación, aunque les costara la vida, ellos buscaban congregarse. ¿Nosotras vamos a hacer lo mismo, hermanas? Vamos a tener cuidado en cuanto a la sana distancia, en cuanto a nuestro cubreboca, en cuanto a lavarnos nuestras manos. Es más, si usted entra, hermana, si quiere, así como entra, pase y lávese sus manos, y antes de salir, hermanas, pase y lávese sus manos, porque debemos hacer caso a las recomendaciones, pero debemos congregarnos, debemos permitir que Dios haga la obra en nuestra iglesia, no venir por costumbre, o no venir porque me siento bien, venir porque queremos exhortarnos unos a otros al amor, a las buenas obras, a servir a nuestro Dios y hacer su voluntad, hermanas. El tiempo se acerca. ¿Estamos listos, hermanas? Dice la Biblia en Efesios 5:27 que debemos de estar listos a fin de presentar a nuestro Dios una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, ¿sí? Que sea santa sin mancha. Hermana, tu vida debe ser santa, agradable a nuestro Dios. Y tú debes de trabajar para que la vida de tus hijos sea igual. No toleres, hermana. Anima, exhorta a que tus hijos busquen a Dios, porque nuestra responsabilidad es presentarle a Dios una iglesia santa y sin mancha. Imaginemos que el día de hoy viene nuestro Señor por nosotros y es el rapto el día de hoy. La iglesia Monte Oreb, ¿cómo se va a presentar delante de nuestro Dios? Voy a decir, Señor, yo fui quien dañó tu obra, yo viví en pecado, viví en desobediencia, no hice tu voluntad. ¿Cómo vamos a actuar, hermanas, delante de nuestro Dios cuando nos presentemos ante Él? ¿Vamos a entregarle a Él una iglesia santa, sin mancha? Sea por el COVID, hermanas, o sea por el rapto, si vamos a estar en la presencia de nuestro Dios, que Él nos encuentre siendo fieles, hermanas, sirviéndole, valorando cada enseñanza, hermanas, de escuela dominical. Sé puntual, hermana, llega a la hora que debe ser. Asiste, por favor, sé de ejemplo, escucha la predicación, no te distraigas, no te duermas, vive, hermanas, en santidad, sé ejemplo a las personas, a los hermanos, a la gente de fuera. Gana almas, hermanas, por favor, edifica en sus vidas, trae a esas personas a la iglesia para que ellos puedan cambiar y transformar sus vidas, discipúlalas, enséñales, ámalas. Hermanas, esta es la única manera en que nuestro Dios va a traer, como dice el versículo, a los que tengan que ser añadidos, hermanas. Debemos alabar a nuestro Dios teniendo favor con todo el pueblo para que el Señor añada cada día los que han de ser salvos, ¿verdad? Seamos, hermanas, parte de la bendición en nuestra iglesia.
de la edificación, de los que, hermanos, que animamos para que la iglesia crezca, ¿sí? Involucrémonos para que todos juntos, como iglesia, podamos ser de bendición. Hermanas, el siguiente domingo nos vemos aquí en nuestra iglesia. Seamos fieles, hermanas, seamos puntuales. Traigamos gente que necesita de Dios. Tengamos precaución, pero hermanas, Dios nos va a cuidar. Seamos fieles, seamos obedientes y valoremos, hermanas, nuestra iglesia, nuestro pastor, nuestros hermanos, y hagamos la voluntad de nuestro Dios, hermanas. Les amo en Cristo, que Dios les bendiga y vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias porque tú nos has dado la bendición de tener este lugar para congregarnos, para poder alabarte, para poder adorarte, para escucharte, para recibir la exhortación de tu palabra y para poder animarnos al amor y a las buenas obras. Permite que seamos parte de la edificación de nuestra iglesia, que cambiemos si han habido actitudes incorrectas, quítalas, Señor, perdónanos y ayúdanos, por favor, a ser una bendición en nuestra iglesia, a valorarla, a ser fieles, a congregarnos, a servirte y a edificar para el crecimiento de ella, tanto en espiritualidad, Señor, como también en número. Por favor, bendícenos y ayúdanos. Y muchas gracias, Señor, porque nos has dado una iglesia para poder buscarte y congregarnos. Permite, Señor, que la próxima semana podamos estar todos aquí en tu iglesia y que podamos traer invitados y que podamos ser de bendición para otras personas. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanas. Nos vemos la siguiente semana. Bonito día.